verdaderamente noticia a nivel nacional con estas modificaciones. Por eso tengo el gusto de saludar al magíster Maximiliano Matías Fariña. Él es secretario de Transformación del Estado y Función Pública. La verdad que es economista, además es especializado en comercio internacional y junto dentro del Ministerio de Sturzenegger diseña políticas públicas y evalúa impactos. Aquí en Radio Colón, Adrián Tejada, allí en los controles técnicos está Luciano García, está Raúl Gordillo y aquí en la mesa periodística Celia Llanes. ¿Cómo estás, Maximiliano? Gusto de saludarte. Gracias por responder a la audiencia en San Juan. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, la verdad que tenemos ganas de saber, dentro de esta estructura, este movimiento que se está planteando a nivel nacional, esto que lo conocemos popularmente como la famosa motosierra, está pasando con instituciones de renombre en la provincia de San Juan. Ayer conocimos un decreto que tenía que ver con la unificación, con la amalgama de tres institutos muy importantes para nosotros, porque conocerás nuestra provincia, Maximiliano, somos una provincia sísmica verdaderamente. El INPRES, el Instituto Geológico, los proyectos mineros más importantes que hoy están evaluando económicamente en el país, están en la provincia de San Juan. Y también el Instituto Nacional del Agua, una provincia que es seca por naturaleza. Las tres instituciones que van a reformar, que van a amalgamar, tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia. ¿Qué garantías nos da Maximiliano Ferraro Sturzenegger, el ministro, de que no vamos a sufrir consecuencias por falta de actividad en estas reparticiones? No, está buenísima la pregunta. Creo que lo primero que hay que entender cuando uno habla de motosierra, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Nosotros lo que estamos buscando es devolverle el dinero a cada uno de los argentinos. Nosotros en este año y medio hemos sido como muy consistentes en nuestras medidas. Ya reducimos la cantidad de empleados públicos en 50.000 personas, lo que logramos pasar de 18 ministerios a 10 ministerios, redujimos los cargos jerárquicos y las autoridades superiores del gobierno nacional en más de un 30%, Sí. cerramos más de 200 áreas, y cada una de esas medidas lo que nos permitió hasta el día de hoy es ahorrar más de 2.000, 3.000 millones de dólares. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque cada peso que nosotros ahorramos, lo que buscamos es devolvérselo a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los sanjuaninos, a cada uno de los cordobeses, a cada uno de los habitantes de este país. ¿Y cómo? Con la reducción de impuestos que se comienza a ver día a día. Sí. Digo, el principal impuesto que uno ha bajado ha sido la inflación, gracias a un esfuerzo muy grande que ha hecho el presidente Javier Milei. No sé si por ahí uno con el paso del tiempo lo olvida, pero en diciembre del 2023, apenas asumió el gobierno, uno estaba en una situación donde los precios cambiaban día a día. Cada 2 o 3 días uno iba a la góndola y los precios cambian un 5, 6, 7%, y hoy estamos en una de las inflaciones más bajas de los últimos 5 años. Pero no solo eso, si uno mira, por ejemplo, en las medidas hace 2 semanas, donde se quitaron los aranceles a los celulares, los precios de los celulares bajaron un 25% ya en las principales 4 marcas. Lo mismo ha pasado, digo, y vos recién mencionabas la minería, que es súper importante para la provincia. También han bajado los costos de los neumáticos, que es súper importante para el transporte y para el costo logístico, y para provincias que por ahí están alejados, porque lamentablemente a veces Dios atiende en Buenos Aires, que están alejados del puerto, que están alejados de las grandes Sí, ciudades, para el bárbaro. sector del vino, el sector de la olivicultura. Bajar los costos logísticos es súper importante. Y por ejemplo, una de las cosas que se hizo fue bajar los aranceles a los neumáticos. Antes, un neumático que valía 800.000 pesos, capaz hoy se consigue por 600.000, 500.000. Maximiliano, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos sos responsable o vos trabajás precisamente, puntualmente, en hacer estas reformas de las que te hablaba recién? ¿Vos sos el que escribís? ¿Vos sos el que tenés la capacidad técnica, informativa, de ir a decirle al ministro, mire ministro, acá en el INTI tenemos que ir por tal lado, en el INTA por tal otro, en el INPRES tendríamos que ir por acá, tendríamos que unificar con esta otra repartición? ¿Vos armás los esquemas?
Sí, nosotros, junto el trabajo con cada uno de los ministerios, porque no es un trabajo de forma individual, es un trabajo de un gobierno, Sí, lo que empezamos en estas últimas semanas, y recién vos mencionabas el IMPRES y mencionabas el INA y otros organismos que estamos trabajando, por sí, ejemplo, uno muy importante para la provincia es el INB, sí, en lo que estamos revisando es el funcionamiento de los organismos. Porque ¿qué es lo que veíamos nosotros? Y que en realidad, ¿qué es lo que ven los ciudadanos? Hace 30 años, el gobierno lo único que hace es crecer. Tenemos el doble de empleados públicos, tenemos el doble de funcionarios, teníamos el doble de organismos, digamos, en la década del 90 había 40 organismos. Hoy tenemos 110 organismos a nivel nacional. Hoy tenemos 80.000 personas trabajando en esos organismos. Tenemos más de 5.000 cargos trabajando en esos organismos. Ahora, cada uno de los ciudadanos, yo creo que si vos agarrás un sanjuanino en la calle, lo entrevistás y le preguntás si se siente que el Estado le brinda mejores prestaciones comparado con los últimos 30 años, no todos te van a decir que sí. está Pero a bien. pesar de eso, el gasto público aumentó un 50%. Entonces, a la gente, Maximiliano, pero vos estamos- sabés que en San Juan, yo te voy a hablar de San Juan, ¿no? Y de lo que es para nosotros. Nosotros tenemos un gran respeto por la actividad científica, técnica y preventiva que tiene el IMPRES. El IMPRES es consultado, es sanjuanino el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Yo digo, es nacional, pero es sanjuanino. Los profesionales son de acá, estudiados en las universidades de acá, con un gran prestigio nacional e internacional. Yo entiendo lo que vos me decís. Ahora, la primer pregunta te la vuelvo a reiterar. ¿Cómo nosotros los sanjuaninos nos vamos a quedar tranquilos que después de que pase la motosierra y que haya unificación y se reduzcan gastos y que los argentinos vean que se vuelcan en sus impuestos los beneficios de la motosierra, no vayamos a tener falta de personal, falta de capacitación, falta de instrumental? ¿Me entendés lo que te pregunto? Está clarísima la pregunta y te doy una respuesta clara. Nosotros no vamos a afectar el funcionamiento de esos organismos. Lo que Perfecto. buscamos es eliminar el gasto espurio. Y te doy un ejemplo. Para nosotros no es simplemente eliminar todo. Somos muy conscientes y vamos viendo qué áreas hay que reducir, qué áreas hay que fortalecer y en dónde hay que dar un apoyo. Salgo por ahí del IMPRES para dar una contracara de lo que está pasando en otras áreas. Una preocupación grande para el gobierno nacional es la educación y la evaluación educativa. Hoy tenemos un montón de chicos que por ahí salen de colegio sin saber leer y escribir. Ahora, el área educativa que se encarga de hacer la evaluación nacional, y que fue la que trabajó en los resultados que se vieron hace un par de semanas, lo que se decidió fue fortalecer y aumentar la cantidad de personal que tenía esa área para poder empezar a hacer evaluaciones censales anuales educativas en todo el país. Entonces, en las áreas que son relevantes, nosotros no tenemos que fortalecer, porque nosotros hay servicios que tenemos que garantizar. Ahora, lo que nos pasaba en muchos organismos, Perdón, que lo que Maxi, después de la evaluación censal, que me parece perfecto, y vas a seguir encontrando números negativos, van a salir con programas de fortalecimiento, que sería lo importante. ahí hay dos cosas que son muy claves. Por un lado, entender las responsabilidades de cada parte del país. La responsabilidad educativa es de las provincias. Nación lo que hace es evaluar y coordinar a cada una de las provincias y jurisdicciones del país. Lo que se está impulsando desde Nación es un programa, porque creemos que el foco tiene que estar ahí, que es la alfabetización, y Sí. se está trabajando con cada una de las provincias en un programa para fortalecer ese que tiene que ser el eje, creo, primario y educativo en estos años, que es la base de ellos. Si no tenemos chicos que saben leer y escribir, que no saben las operaciones básicas de matemáticas, nunca vamos a poder construir un paso más adelante. Pero también hay que entender que hay una responsabilidad primaria de las provincias, porque cuando uno empieza a ver los números por provincias, no todas las provincias tienen los mismos desempeños, y creo que también las provincias se tienen que hacer cargo y asumir esa responsabilidad ¿Nos y vamos ver a qué es lo hacer que cargo se. con o sin recursos nacionales? Es que creo que el debate también no solamente son los recursos nacionales. Hoy en día, sin hablar y sin poner nombres de qué provincia sí, qué provincia no. Hay un montón de provincias que no están siguiendo por ahí el ejemplo de Nación y Ujú. siguen manteniendo un montón de gastos que por ahí son gastos de la política, gastos de la casta, salarios altos para los funcionarios, compras que por ahí son irrisorias y a un precio que no corresponde, en vez de tener esos recursos a donde tienen que ir. Entonces, nosotros no somos los que vamos a evaluar el desempeño de cada gobierno. El que tiene que hacer el desempeño de cada gobierno son cada uno de los habitantes. Pues Está nosotros somos bien, muy está respetuosos bien, del está bien. federalismo. O sea, era importante saber cómo continuaba este plan. Ustedes censan, ustedes nos clasifican y las provincias se hacen cargo de la recuperación. Así.
Sí, Ok, igual el trabajo de evaluación no lo hace solo Nación, es un trabajo que se hace en todas las provincias. ok. Digo, para eso hay un Consejo Federal de Educación y se viene trabajando de forma muy coordinada con cada una de las jurisdicciones y con Eh, los ministros de Educación de todas las provincias, Eso se ha incluida la San. firmado con los ministros de Educación, porque en este momento nuestra ministra está en Buenos Aires y ayer ha habido una firma inclusive con el gobernador de San Juan también allí. Las reuniones del Consejo Federal de Educación suceden de forma generalmente, si no recuerdo, mensual, son bastante frecuentes y ahí se van estableciendo los diferentes lineamientos y políticas. Está muy bien. Te va a hacer una De pregunta acuerdo. Adrián Tejada. Maxi, sí, ¿cómo le va? Buen día. Adrián Tejada le saluda. Volviendo a los organismos nacionales, para determinar gastos espurios, como usted menciona, me refiero a sus palabras, ¿qué hay? ¿Una categoría de calificación para cada uno de esos conceptos? Va a ser, no sé, alquiler de edificios, personal contratado, movilidades, comunicación, en qué se basan, ¿En qué se va a digamos, para reducir? decir, claro, que no se va a afectar al personal, o eso se evalúa después de generar el decreto de fusión, como el que hemos visto publicado ayer, por ejemplo? Está buenísima la pregunta. Primero, nosotros partimos de lo que creemos que tiene que hacer un gobierno nacional. Dentro de estos 110 organismos, hay organismos que tienen funciones esenciales, como lo que estamos mencionando recién, como ser, por ejemplo, puede ser el INEB, puede ser el IMPRES, que tienen roles que corresponden al Estado Nacional y hay que mantener. Y hay otros organismos que por ahí hacen tareas que no son necesarias. Los organismos que hacen tareas que no son necesarias se cierran. Y los organismos que tienen tareas elementales o que son importantes para el desarrollo del país, lo que se empieza a hacer es revisar el funcionamiento, revisar la dotación, ver sobre todo en la parte administrativa, porque por ahí nos pasa en muchos organismos que cuando vemos el funcionamiento tiene destinado un gran porcentaje de sus recursos, un 40, 50, 60, en algunos casos no ha pasado 70, 80% de los recursos a la parte administrativa, es decir, de recursos humanos, de finanzas, de presupuesto, y el presupuesto realmente iba a la parte sustantiva, las tareas que tenían, como por ejemplo evaluar la parte geológica, evaluar la calidad del vino y diferentes tareas que uno puede ir mencionando, se destinaba el 10, 15, 20% de los recursos. Ujú. Entonces, cuando uno ve eso en un organismo, lo que hay es una asimetría. Entonces, permitir y reducir y hacer más eficiente la parte administrativa y disminuyendo gastos y no teniendo duplicación de áreas de soporte en cada uno de los organismos, lo que uno logra es una mayor eficiencia y Claro. que los recursos que van ahorrando se puedan destinar realmente a las tareas relevantes que tienen que tener. Porque ustedes recién lo Maxi, mencionaron. ¿va a haber reducción de personal también? ¿Se le va a pedir a la gente que está por jubilarse que apure el trámite? ¿Van a haber algunos despidos? ¿No van a haber más contratos? La verdad que no conozco la cantidad de personal que hay en estos organismos. No, eso nosotros nunca vamos en un sentido de reducir por reducir. Ujú. Eso se analiza cada caso, se ve en cada uno de los organismos. Si el organismo tiene la dotación que tiene que tener, se mantiene y no se hace ningún cambio. Si el organismo a veces hay que fortalecerlo porque le faltan capacidad operativa, le faltan capacidad profesionales, se aumenta esa dotación y se mejoran los servicios. Y si hay excesos, se reducen. Pero nosotros no somos, no nos gusta establecer fórmulas generales ni porcentajes. Vamos viendo caso a caso, pues nos parece lo más profesional y serio para realmente tener un Estado que funcione, que es lo que queremos. Perfecto, Maxi, eso está bueno entonces. Y da tranquilidad para la gente que trabaja allí porque desde que se conoció la resolución ya firmada y publicada, había zozobra con el personal. No sé si conoces, Maxi, el edificio del IMPRE, es verdaderamente precioso y es muy grande. Allí irán a funcionar el IMPRES, irá a funcionar la Secretaría o el Instituto Nacional del Agua y también la Secretaría Geológica, todo allí y se dejará de alquilar algunas otras reparticiones. Esto es un proceso, digamos. El Ah, ok. primer paso es el decreto y después Ujú. comienza un proceso con la revisión de las estructuras, del funcionamiento, de los procesos, de cada uno de los elementos que componen a los dos organismos. Entonces, dar una respuesta hoy no sería profesional, porque Ok, recién se está comenzando a trabajar con cada uno de los organismos, con los ministerios involucrados, para entender cuál es la mejor forma de ordenar ese proceso, pero seguramente a medida que bien. vayamos teniendo unidades, lo vamos a hacer, pero vuelvo al mismo, acá no hay un espíritu de cerrar los organismos, porque fíjense que la decisión no fue cerrarlos, sino fue fusionar para mejorar Bien. el funcionamiento administrativo
y ganar algunas economías de escalas y generar más coordinación entre algunos temas que creemos que están muy vinculados y que al trabajar de forma conjunta uno va a poder lograr mejores resultados. Pero lo que no se está buscando es cerrar los institutos, no estamos buscando reducirlos ni afectar el funcionamiento. Eso lo quiero dejar bien en claro. Está perfecto. Todavía no hay resolución firmada, todavía no está publicado, pero vuelvo a un tema que es muy importante para San Juan, que es el INTA. ¿Ya hay alguna definición si es que se van a vender edificios, si es que se van a alquilar tierras, si es que se van a vender movilidades? Digo, de la provincia de San Juan. No, yo creo No. que acá la discusión y lo que queremos dejar en claro es que nosotros creemos que el INTA tiene que ser una institución de investigación. Pero esa investigación tiene que estar concentrada en lo que realmente necesita el sector productivo, en lo que realmente necesita cada uno de los productores. Y creemos que hay mucha oportunidad de generar eficiencia, de fortalecer los recursos que van en la investigación, revisando el funcionamiento del INTA. Bien. El INTA pasó de tener de 3.500 empleados a más de 6.000. Hoy tiene más de 1.000 cargos jerárquicos, es decir, tiene más de 1.000 autoridades, tiene más de 2.500 autos, tiene un manejo de más de 100.000 hectáreas, tiene más de 500 sedes. Entonces, cuando uno se pone a ver, encuentra de todo, encuentra lugares que realmente hay gente muy profesional, investigadores que hacen trabajos muy serios, y encuentra lugares donde no se están realizando investigación, donde no hay un aporte real y donde lo que se investiga no tiene ningún sentido o ningún valor agregado para el sector productivo ni para cada una de las economías regionales que tiene el país. Maxi. Entonces lo que estamos revisando es eso y el objetivo es mejorar el funcionamiento del INTA y tener un INTA que realmente sea más concentrado, sea más chico y el dinero que se ahorre pueda ser destinado a fortalecer la investigación o por otro lado también a devolverle el dinero al productor, porque creo que es algo que piden todos los productores, que es la baja de impuestos. Maxi Ferraro, te voy a contar una cosa por si no sabías. Aquí en el departamento de San Martín, más o menos a unos 18 o 20 kilómetros de la ciudad de San Juan, está una de las dependencias del INTA, es un departamento productivo por excelencia. Allí hay un terreno que tiene todo un estudio de trazabilidad de los olivos en la provincia de San Juan. Tiene el primer olivo histórico y cómo ha ido superándose esta planta en nuestra provincia, que vos sabés que se caracteriza por su aceite de oliva virgen, que aparte ahora tiene indicación geográfica. Así que cuando hablábamos con la titular del INTA en San Juan, ella preocupada justamente por este lugar, y yo le decía, no, es una locura, eso no se va a vender ni por casualidad. Pero bueno, de paso te lo cuento para que sepas que es un orgullo para nosotros y a lo mejor algún día en San Juan, si vienes, vamos a tener la oportunidad de conocerlo juntos. O por ahí lo conoces, no sé, Maxi. No, conozco el sector de oliva. El instituto nunca, digamos, he visitado varios campos y varios centros de estaciones experimentales del INTA a lo largo del país. Sí. La San Juan no la ¿No? conozco, te soy sincero, pero Bien. obviamente es una deuda pendiente de visitar la provincia. Bueno, va a ser un gusto recibirte y estar con vos y acompañarte. Ahora preguntas que no tienen que ver con San Juan. A ver, o sí. El concurso para las autoridades de la Comisión de Defensa de la Competencia, que estaba verdaderamente sin trabajo, ha llamado a concurso para integrar esta comisión. ¿Has tenido vos la oportunidad de armar este concurso? Nosotros dentro de lo que es el ministerio, hay un área que depende de mí, que es la que se encarga de organizar los concursos dentro del Estado Nacional. Y para nosotros es el primer concurso que realizamos este año y es como un orgullo porque es una deuda pendiente. Nosotros creemos que realmente que hay que desregular y aumentar y quitarle el pie de encima al productor, pero también hay que tener una institución que controle los abusos y que tenga una responsabilidad muy fuerte. Entonces, parte de evitar los abusos que han hecho algunos empresarios a lo largo de los años, aprovechándose de posiciones monopólicas o de conductas que no eran competitivas y que lo único que buscaban era aumentar sus ingresos, destruyendo la competencia. La única forma de romperlo es tener una institución autónoma y seria que funcione. Así que el concurso está avanzando y esperamos que en los próximos mes y medio, tengamos ya por ahí las ternas, luego de la evaluación y los candidatos seleccionados para que después suban al Senado y puedan ser designados. Pero para nosotros es uno de los procesos más importantes, por un lado eso, y por otro lado lo que mencionaba al comienzo, que es la regulación.
Y nosotros justo hablabas del vino y me quedaba pensando hace un par de semanas, algunos productores de vinos de Mendoza y de San Juan nos decían, Maxi, mira, nosotros tenemos en algunos viñedos chicos, una o dos personas que lo único que se dedican es a lidiar con el Estado, es lidiar con el INB, es lidiar con la provincia, es lidiar con el Estado Nacional, es lidiar con la aduana, y eso es lo que queremos romper y por eso estamos trabajando en un esquema de cómo cambiar la fiscalización del INB para que garantizar la salubridad de los vinos, para garantizar que el producto sea de calidad, pero para no afectar y no tener un Estado que está en cada uno de los pasos del proceso productivo y que lo que hace es generar un mayor costo, porque el vino argentino, el vino de San Juan termina siendo menos competitivo si cada una de las empresas tiene que destinar 2 o 3 de sus trabajadores a solamente llenar trámites. Si nosotros logremos romper eso, esos 2 o 3 trabajadores van a poder ponerse a buscar nuevos clientes, a buscar nuevos países donde pueden colocar su producto, aumentar sus exportaciones, a ver cómo mejorar la productividad. Bien. Entonces creo que también es un área que estamos trabajando mucho del Ministerio, que ya lo hemos hecho con algunas cadenas productivas, como los frutihortícola, como fue la sandía, el ajo y demás, Ujú. que estamos trabajando y comenzando a trabajar ahora con el vino, y que creo también ahí dejo también el pedido, porque muchas veces lo que está bueno es tener el conocimiento local, sobre todo lo que es la oliva y el vino. Bienvenido también a cualquier productor que nos quiera acercar propuestas, reclamos, indicaciones de cuáles son las normativas nacionales que les generan problemas en el funcionamiento de su empresa. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Reportar tu Burocracia, que la pueden buscar en internet, y que permite a cualquier ciudadano, empresa o productor decirnos, Maxi, mira, tenemos esta normativa que nos genera un problema, que hace sea difícil producir, que nos complica la vida y que esta burocracia no nos deja salir adelante. Bueno, eso nos llega un reporte a nosotros los analizamos, lo trabajamos con las áreas pertinentes. Así que también invito a eso, a por ahí a todos los oyentes que por ahí tengan identificado una normativa que les genera un problema a nivel nacional, que nos las hagan saber, que nos las informen para nosotros poder trabajar y eliminar esas trabas, que es lo que al final compone el costo argentino. Excelente. Maxi, la última de mi parte. Sobre el régimen fiscal de Tierra del Fuego, ¿han habido cambios o aún no? Lo que se cambió no es el régimen, lo que se cambió fueron los aranceles que pagan los teléfonos, los aires acondicionados y algunos productos eh, al momento de ingresar al país. Cuando uno ingresa un producto desde el exterior, pagan 2 cosas, impuestos internos y aranceles. Esos 2 aranceles o esos 2 impuestos se bajaron, en diciembre se van a bajar nuevamente, y lo que nosotros queríamos era que un elemento tan fundamental como es el teléfono pueda ser accesible para cualquier argentino. Y no solo tenga ese privilegio el argentino que por ahí podía viajar afuera, viajar a Estados Unidos, viajar a Miami, a Europa y poder comprarse un teléfono más barato. Que cada uno de los ciudadanos argentinos pueda conseguir un teléfono a un precio accesible. Y claramente los efectos ya se fueron viendo en esta semana, donde las 4 principales empresas de Argentina se bajaron un 25% de los precios, y en diciembre, cuando se reduzcan nuevamente los aranceles, van a bajar de nuevo. Entonces lo que queremos acá es darle lo que volvió al comienzo. El objetivo de nosotros de la motosierra es uno solo, darle libertad al ciudadano para que pueda elegir qué hacer con su dinero. Y en ese proceso estamos. ¿Por qué pudimos bajar los aranceles? ¿Por qué hoy los teléfonos son más baratos? ¿Por qué hoy no hay inflación? Es porque logramos reducir ese gasto público y cada peso se lo estamos devolviendo a la gente. Bien. Porque para nosotros, y esto creo que es algo muy importante de visualizarlo, el ajuste fue lo que hizo el kirchnerismo. Es aumentar el gasto, decidir un burócrata sentado en Puerto Madero, en Buenos Aires, en la Casa Rosada, qué hacer con el dinero de la gente de San Juan, de Mendoza, de Córdoba, de Formosa, quitándole dinero con más impuestos y tomándose el poder de decidir por ellos. Eso es lo contrario a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos devolverle el dinero a cada uno de los ciudadanos y que ese ciudadano lo que quiera decidir si quiere comprarse un teléfono, invertir en una maquinaria en producción o salir a comer. ¿Llevan la Pero cuenta, Maxi, llevan la cuenta de cuántas, no sé, porque debe haber una ramificación, digo, de cuántos proyectos de ley, resolución, decretos, no sé qué otra figura han emitido gracias a todo el balance o la revisión que ustedes hacen desde el área? Sí, es difícil a veces hacer un seguimiento porque son muchas Sí. cosas y No, nosotros por nos gusta eso preguntaba, sí. hacer, pero nosotros ya llevamos más de 900.000 normativas modificadas y de regulaciones hechas en lo que va el año y medio, y por eso también Javier siempre que habla dice que
cuando uno lo compara, es de los procesos de reforma más importantes de toda la historia argentina. Y también nos llegan invitaciones, nos llegan consultas de Perú, de Japón, de Estados Unidos, diferentes países que ven con mucho interés el proceso que se está dando en Argentina por la rapidez en lo que se dan las reformas y después por los resultados que En terminan Estados teniendo en el Unidos inclusive. Sí, sí, Estados Unidos, México, la OCDE, organismos Se internacionales como el quedaron BID, sin como el el FMI. responsable. Digo, hay mucho interés porque es un proceso que fue posible también gracias a un trabajo previo muy grande. Nosotros no fuimos improvisados. Nosotros antes de asumir el gobierno tuvimos un trabajo que hicimos junto a Federico Sturzenegger y el ministro de 1 año y medio de revisar toda la normativa argentina. Ley Está por bien. ley, nos sentamos, la leímos con especialistas, buscamos informes y todo el proceso del DNU 70, de la ley base, fue gracias a que tuvimos un trabajo previo con más de 100 especialistas de 2 años de anticipación. Bien. Entonces, la gran cantidad de reformas creo que también habla de la seriedad y del espíritu ¿Cuán- que hacemos las cosas. ¿Cuánta gente quedó fuera del Estado a esta altura y cuántos organismos han desaparecido o secretarías o direcciones o instituciones? ¿Ese número lo tienen? Sí, en el Estado, cuando uno saca las empresas públicas, habla del Estado Nacional, hay alrededor de más de 200.000, 230.000 trabajadores y nosotros ya reducimos 50.000. Es decir, redujimos más de un 15% la dotación del Estado y ese proceso continúa y va a seguir siendo más fuerte con el paso de los meses porque estamos yendo y revisando área por área. Y con respecto a lo que es organismos, nosotros ahora estamos revisando en lo que es disolución, fusión, transformación, más de 40 organismos, pero ya cerramos más dentro de lo que es la administración central, digamos, dentro de los ministerios, dentro del funcionamiento sustantivo de cada uno de los ministerios, ya cerramos más de 200, 300 áreas, que cuando uno se pone a ver es totalmente irrisorio lo que se encontraba. Por ejemplo, estaba la Dirección Nacional de Agencia de Viajes, pero adentro tenía la Dirección Simple de Registros de Viajes, y después tenía la Dirección Simple de Agencias de Viajes, y después tenía otra dirección y una coordinación, y había 7 áreas para las agencias de viaje que cuando uno se ponía a ver cuál era su rol o cuál era su función, no era ninguna. Era simplemente obligar a las agencias a estar en un registro que no generaba ningún valor agregado y les generaba una burocracia a las agencias de viaje. Toda esa área se cerró directamente, se eliminó el registro de agencias de viajes y paradójicamente la cantidad de agencias de viajes que hay en el país, porque esto nos lo informa la Cámara del sector, aumentó. Entonces, ese tipo de ejemplos de un montón de áreas que no tenían ninguna funcionalidad y lo único que hacían era estorbar al ciudadano, estorbar al empresario, estaba lleno el Estado. ¿Por qué? Porque se utilizaba la política como un lugar de Maxi, premiar al amigo, de dar un puesto a un político, a un familiar, a un allegado, y eso es lo que estamos rompiendo. la verdad que ha sido excelente hablar contigo y me gusta la idea de que los funcionarios nacionales tengan el contacto con los medios de comunicación en las provincias. Es muy bueno, es muy interesante, es muy saludable. Siempre nos gusta recibirlos. Y bueno, te presento un compañero, acá está con nosotros Luciano García, que tiene una pregunta para vos. Secretario, ¿cómo le va? Buenos días, Hola. agradecerle su tiempo, agradecerle y ya posiblemente seguro ya entrando Ya en el... terminamos ya. Ya entrando en el cierre, pero ¿hay previstas visitas posiblemente justamente del ministro de Regulación, de otros funcionarios nacionales, por ahí que usted conozca que haya en agenda, que haya alguna previsión al Para la respecto? campaña, Lucho, para la campaña. O antes de la campaña o después también, no sé cómo viene ese itinerario. No, a ver, nosotros, te soy sincero, no sé si están planificadas visitas, Ujú. a veces nos han llegado invitaciones, somos muy selectivos y cuidadosos con las invitaciones y también somos muy selectivos con las reuniones. Cuando nos juntamos con el sector privado decimos nosotros no hacemos reuniones. Necesitamos que nos envíen un documento, cuáles son las modificaciones normativas, cuáles son los problemas que tienen, cuál es la solución y nosotros trabajamos a partir de eso. Porque nos gusta trabajar. Entramos a las 8 de la mañana en el ministerio, nos vamos a las 10 de la noche y preferimos dedicar el tiempo realmente a tratar de solucionarle el problema a cada uno de los ciudadanos. A veces las Sí, reuniones son un poquito una pérdida de tiempo, ¿no? Me imagino. y a veces son una Eh, pérdida de tiempo, son compartir un diagnóstico de las cosas que funcionan mal, ya lo sabemos lo que funciona mal, lo que necesitamos es ponernos a trabajar y cambiar la realidad. Entonces, tratamos de dedicar todo el tiempo posible a concentrarnos, a modificar las normativas, a revisar los organismos y a mejorar el funcionamiento,
Obviamente a veces es súper importante también viajar, como decían recién, para estar en contacto con la realidad y poder conocer algunos sectores o algunas problemáticas locales y tener ese intercambio. Para nosotros también por eso es súper saludable tener este tipo de entrevistas, abrir nuestros mails, digamos, yo mail a veces lo comparto, no tengo problema, que es mfarina con n @udesa.edu.ar. Permitir que la gente tal vez se nos escribe por Twitter. Digo, el otro día un científico nos escribió por Twitter con un problema que tenían los científicos para la importación de insumos y hace 2 días sacamos un decreto modificando eso. Entonces, hoy creo que la tecnología permite estar mucho más cerca de cada uno de los ciudadanos y nuestra disposición es eso. Tenemos las puertas abiertas del Ministerio, tenemos nuestros teléfonos abiertos, tenemos nuestras redes sociales abiertas, nuestro email abierto para que poder trabajar en conjunto, pero no necesariamente tenemos planificado un viaje por ahora en el corto plazo. Bueno, ¿Inteligencia artificial también se suele aplicar o me imagino entre tanta cantidad de decretos, regulaciones, disposiciones, surfear por ahí esas olas, no sé si se utiliza también? Y algo se está comenzando a ver, pero creo que algo muy interesante para debatir es, hay un paso previo antes que digitalizar, que es eliminar lo que no es necesario. Porque si yo tengo un trámite que es totalmente innecesario y lo paso de papel a digital, no generé ningún cambio. Simplemente digitalicé la burocracia. Entonces nosotros creemos que antes de hacer un proceso de transformación digital, que tiene que llegar en algún momento, hay que separar el trigo de la paja, hay que separar lo que es relevante de todo lo que no sirve y es un peso para el ciudadano. Entonces estamos primero en esa etapa antes de avanzar en un proceso más fuerte de digitalización o innovación, que se está comenzando a hacer, pero sería como una reforma, te diría, de segundo nivel. Excelente, muchísimas gracias Maxi, ya nos están pidiendo tu tiempo, gracias por haber...